En este video les hablaremos sobre el cambio climático. Este es provocado por el calentamiento global, que a su vez tiene su origen total o parcial en el aumento de gases de invernadero en la atmósfera. Incide sobre los patrones de temperatura y precipitación del planeta, así como en la frecuencia y severidad de eventos extremos como huracanes y sequías. El calentamiento global y el cambio climático son conceptos estrechamente interrelacionados, que en ocasiones son confundidos o utilizados como sinónimos. Son fenómenos provocados total o parcialmente por el aumento de la concentración de gases de invernadero en la atmósfera, principalmente el CO2, relacionado directa o indirectamente con actividades humanas como el uso de combustibles fósiles y deforestación. Estudios científicos indican que el cambio climático está teniendo efectos sobre la biosfera, por su origen relacionado con actividades humanas y porque afecta la vida en todo el planeta. Estos problemas ambientales deben ser reconocidos y entendidos no solo por técnicos y científicos, sino también por la población en general. La energía recibida por la Tierra desde el Sol debe estar en balance con la radiación emitida de la superficie terrestre, o sea, debe haber un equilibrio energético. Cualquier factor que genere un cambio climático, sostenido entre la cantidad de energía que entra al sistema y la energía que sale del sistema, puede generar un cambio climático. La Estrategia Nacional de Cambio Climático es el instrumento rector de la política nacional en el mediano y largo plazo para enfrentar los efectos del cambio climático y transitar hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono. Al ser el instrumento rector, estos ejes estratégicos y líneas de acción a seguir con base en la información disponible del entorno presente y futuro, para así orientar las políticas de los tres órdenes del gobierno, al mismo tiempo que fomenta la corresponsabilidad con los diversos sectores de la sociedad. Esto con el objeto de atender las prioridades nacionales y alcanzar el horizonte deseable para el país en el largo plazo. Los factores que no son partícipes directos del sistema climático se les conoce como forzante climático, lo que implica que es un factor que obliga o empuja el clima a un nuevo estado. Las causas se dividen en dos categorías. La primera son las causas naturales. Incluye actividad volcánica o cambios de la energía recibida desde el Sol, entre otros. La segunda son las causas antrópicas, generadas por actividades humanas. Estas incluyen la quema de combustibles fósiles, tala de árboles, entre otros. Y también están las causas climáticas internas, que son variaciones en las corrientes marinas o la circulación atmosférica que pueden fluir por periodos más cortos. La actividad humana, desde la revolución industrial, ha influido principalmente sobre la emisión de CO2 y otros gases de invernadero, que han ayudado a amplificar el efecto invernadero natural. Uno de los resultados del efecto invernadero es mantener una concentración de vapor de agua en la baja troposfera, mucho más alta en la que sería posible en las bajas temperaturas que existirían sin este fenómeno. Una de las muchas amenazas a los sistemas que sustentan la vida resulta ser directamente del aumento en la utilización de los recursos terrestres. En particular, la quema de combustibles fósiles, la tala y quema de bosques, estas liberan dióxido de carbono. Este gas, al acumularse con otros, atrapa la radiación solar cerca de la superficie terrestre, causando una absorción mayor del calor y por lo tanto un calentamiento global. El calentamiento global inicia una serie de alteraciones en la balanza terrestre, entre ellas el derretimiento acelerado de las capas de hielo, glaciares y nieves en las altas cumbres en todo el mundo. El agua liberada se acumula finalmente en el mar y podría en los próximos 45 años aumentar el nivel del mar lo suficiente como para inundar ciudades costeras en zonas bajas y deltas del río. También alteraría drásticamente la producción, agricultura internacional y los sistemas de intercambio. El cambio climático presenta amplios retos para todos los sectores de la sociedad mexicana y su atención requiere una coordinación eficaz y coherente entre todos los actores e instituciones involucradas. Por ello, existen los pilares de la Política Nacional de Cambio Climático. Como número 1, se encuentra contar con las políticas y acciones climáticas transversales, articuladas, coordinadas e incluyentes, en las cuales se menciona que se deben incorporar objetivos y metas de adaptación y mitigación al cambio climático, ya sean los planes y programas nacionales y estatales de desarrollo. Instrumentar el Sistema Nacional de Cambio Climático como mecanismo de coordinación entre los sectores público, privado y social, y como plataforma de planeación articulada entre las órdenes de gobierno. Como número 2 se encuentra desarrollar políticas fiscales e instrumentos económicos y financieros con enfoque climático. Es decir, diseñar una política nacional de instrumentos económicos, fiscales y financieros y además de mercado para incentivar las acciones de mitigación y adaptación, lo cual esto incluye utilizar subsidios focalizados para eliminar subsidios insuficientes y crear instrumentos financieros públicos y privados, además de establecer los mecanismos necesarios para convertir el Fondo
para el cambio climático en una plataforma eficiente y eficaz de canalización de los recursos provenientes de otros fondos, entre ellos los internacionales. Como número 3 se encuentra implementar una plataforma de investigación, innovación y desarrollo y adecuación de tecnologías climáticas y fortalecimiento de capacidades institucionales. Es decir, crear y operar una plataforma de información que ponga a disposición del público los avances en relación con la investigación nacional en materia de cambio climático, desarrollar y operar plataformas nacionales, regionales y locales de investigación e intercambio, además del desarrollo tecnológico para comunicación, prioridades estatales, municipales y regionales, y establecer investigación, desarrollo e innovación en servicios y tecnologías de bajas emisiones. Como número 4, se encuentra promover el desarrollo de una cultura climática, es decir, educar, informar y sensibilizar mediante campañas masivas de comunicación de programas de capacitación para inducir cambios hacia patrones de producción y consumo sustentable, además de generar proyectos educativos en los niveles básico, medio superior y superior en materia de cambio climático para la formación de una cultura que se traduzca en valores, conciencia, conocimiento, cambios de comportamiento y actitudes. Como número 5, se encuentra instrumentar mecanismos de medición, reporte, verificación y monitoreo y evaluación. Es decir, instrumentar mecanismos de medición, reporte, verificación, así como monitoreo y evaluación en las medidas de mitigación y adaptación del cambio climático. Medir, reportar y verificar la procedencia, uso y resultados del presupuesto, además de los recursos provenientes del financiamiento internacional, público y privado destinados al cambio climático en México. Como sexta, se encuentra fortalecer la cooperación estratégica y liderazgo internacional, es decir, contribuir a los esfuerzos globales para fortalecer el régimen del cambio climático de Naciones Unidas con miras a incrementar el nivel de ambición de los compromisos y acciones de mitigación de todos los países. Impulsar y aprovechar la implementación de esfuerzos adicionales de mitigación y adaptación en el marco de procesos multilaterales, regionales o bilaterales complementarios a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Adaptación a los efectos del cambio climático. En los últimos años, México ha enfrentado un número creciente de afectaciones debido a fenómenos hidrometeorológicos extremos como ciclones tropicales, inundaciones y sequías, solo por mencionar que han producido pérdidas humanas y altos costos económicos y sociales. Los daños económicos relacionados a estos eventos han pasado de un promedio anual de 730 millones de pesos en el periodo de 1980 a 1999 y de 21.950 millones para el periodo del 2000 al 2012. Este incremento, además de estar asociado a la mayor ocurrencia de eventos, obedece a un aumento en la exposición, por ejemplo, la creciente urbanización. Ante el cambio climático observado y proyectado, las respuestas solo pueden provenir de acciones y estrategias de mitigación de las emisiones y de adaptación de los socioeconomistas a los que cada vez más crecientes impactos de un clima cambiante. Por ello, se intenta reducir la vulnerabilidad y aumentar la resistencia del sector social ante los efectos del cambio climático. México es especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático y en décadas recientes se han presentado algunos efectos relacionados con este fenómeno, como la disminución en disposición de agua, inundaciones, sequías y enfermedades como el dengue, infecciones de diarrea aguda, entre otras. Además de reducir la vulnerabilidad, es aumentar la resistencia a la infraestructura estratégica y sistemas productivos ante los efectos del cambio climático. Es decir, el cambio climático plantea enormes retos en materia de adaptación en los sistemas productivos. Las características de los impactos y las maneras de atenderlos dependerán del tipo de sistema, agropecuario, forestal,
de aprovechamiento de vida silvestre. El cambio climático presenta amplios retos para todos los sectores de la sociedad mexicana, y su atención requiere coordinación eficaz y coherente entre todos los actores e instituciones involucradas. Una de las acciones principales del INEC se encuentra en la mitigación de emisores de gases y compuestos de efecto invernadero. Para ello, la Coordinación General de Mitigación del Cambio Climático integra y actualiza el Inventario Nacional de Emisores de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, y coordina y promueve junto con otras dependencias, entidades e instituciones la investigación científica y tecnológica para un desarrollo competitivo, sostenible y bajo en carbono. De forma relevante, tras el Acuerdo de París, la coordinación trabaja en las rutas de implementación de metas de mitigación de México, incluidas en la Contribución Nacional Determinada. El NDC de México establece meta de reducir en 22% las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro país, considerando una línea base de emisores al 2030. Para determinar esta meta, la coordinación realizó trabajos de prospectivas de emisiones e identificó para cada sector el potencial de abatimiento, así como medidas de mitigación costo efectivas. Actualmente se analizan las rutas de mitigación a un 36%. La coordinación trabaja también en el diseño de los sistemas de medición, reporte y verificación para demostrar el cumplimiento de los NDC en el nuevo marco de transparencia del Acuerdo de París. Dentro del marco jurídico, el Gobierno federal ha emitido una ley que se especifica en el cambio climático. A continuación se presentan algunos de los artículos destacados de estas políticas. Artículo 2. Esta ley tiene por objeto garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la Federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y a la mitigación de emisores de gases y compuestos de efecto invernadero. Artículo 111. La Secretaría, por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, realizará actos de inspección y vigilancia a las personas físicas o morales sujetas a reporte de emisiones para verificar la información que proporcione a la Secretaría, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias que de esta ley se deriven. Artículo 114. En caso de que las personas físicas o morales responsables de las fuentes emisoras sujetas a reporte no entreguen la información, datos o documentación requeridos por la Secretaría en el plazo señalado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente podrá imponer una multa de 500 a 3.000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, sin menoscabo del cumplimiento inmediato de dicha obligación. Artículo 115. En caso de encontrarse falsedad en la información proporcionada, así como incumplir con los plazos y términos para su entrega, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente aplicará una multa de 3.000 hasta 10.000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. La multa será independiente de cualquier otra responsabilidad de los órdenes civiles y penal que pudiera derivarse. Artículo 98. La Política Nacional de Cambio Climático está sujeta a evaluación periódica y sistemática a través de coordinación de evaluación, para poner en su caso su modificación, adición o reorientación total o parcial. Con base en los resultados de las evaluaciones, la coordinación de evaluación podrá emitir sugerencias y recomendaciones al Ejecutivo Federal, a los gobiernos de entidades federativas y a los municipios que deberán hacerlas de conocimiento público. Programa Especial de Cambio Climático. Como componente central de esta estrategia, se está implementando el Programa Especial de Cambio Climático, que cuenta con 5 objetivos, 32 estrategias y 230 líneas de acción, y está siendo implementado por 32 dependencias de la Administración Pública. Algunos de los objetivos que se presentan en este programa son reducir la vulnerabilidad de la población y de sectores productivos e incrementar su resiliencia y la resistencia a la infraestructura estratégica. Conservar, restaurar y manejar sustentablemente los ecosistemas garantizando sus servicios ambientales para la mitigación y adaptación al cambio climático. Reducir emisiones de gases de efecto invernadero para transitar a una economía competitiva y a un desarrollo bajo en emisiones. Consolidar la Política Nacional de Cambio Climático mediante instrumentos eficaces. El cambio climático desde los principios básicos de la naturaleza.
Como lo hemos visto anteriormente, para que en la Tierra exista vida y los seres vivos convivan en paz, es necesario que la vida se rija por una serie de reglas o principios, que sin los cuales la vida no se daría en forma equilibrada y los recursos se agotarían de manera rápida, sin contar con algún procedimiento para que estos se repusieran. Los 8 principios básicos de la naturaleza nos hablan de cómo es el curso natural de los ecosistemas, lo que se debe respetar, cómo actúa la naturaleza en conjunto con los seres vivos y el equilibrio que estos le deben dar para un mejor aprovechamiento de nuestros recursos naturales. Uno de los principios más importantes con referencia a esto es el que dice que los ecosistemas con una productividad y sustentabilidad finita brindan bienes y servicios al ser humano. Tristemente, los seres humanos, con un incremento mayor en la población y nuestro consumo excesivo en nuestros recursos naturales, estamos causando que se pierda el equilibrio que existía. Poco a poco se empieza a percibir, y es principalmente en los ecosistemas naturales los cambios más notorios. Otro de los principios nos habla de que la función de los seres vivos, que al interactuar con su entorno físico mantienen la estabilidad del planeta y las condiciones para la vida. Los seres humanos aprovechamos los ecosistemas para nuestro beneficio. Cada vez hay más población y una mayor necesidad de extraer los recursos. No dejamos que se mantenga ese equilibrio que se supone debe haber en la naturaleza. Un último principio que se va a mencionar nos habla de que los diferentes ecosistemas del mundo ya están definidos, determinados y caracterizados por factores bióticos y abióticos. El cambio climático está provocando que los ecosistemas pierdan partes importantes de esto, es decir, que se pierda parte importante de los factores que los caracterizan. Y como conclusión podemos decir que nuestro planeta necesita de un equilibrio ecológico en donde los seres humanos seamos conscientes de que la Tierra no cuenta con ecosistemas naturales infinitos, que si el ser humano sigue así, el problema será grave e irreversible.